los siguientes ejes: la época colonial, el romanticismo, el modernismo, el realismo, los movimientos de vanguardia, el boom de la novela hispanoamericana, para llegar al final a la actualidad. Vamos a empezar con la literatura de la colonia. Bueno, cuando decimos literatura de la colonia, lo primero que salta a la vista es el año 1492. Entonces, en 1492, los españoles empezaron a conquistar el Nuevo Mundo bajo el pretexto de evangelizar a los indígenas de ahí. Durante 3 siglos, la América hispánica formaba parte del imperio colonial español. Así, los españoles impusieron su lengua, su civilización, sus costumbres y sobre todo su religión a los indígenas. La Iglesia tenía ahí un poder desmesurado. Y además de poseer extensos territorios, imponía normas muy severas y sanciones demasiado duras. Así nació la Inquisición en la América española, o sea, una fuerte represión. Y nosotros, en este tema de la literatura, lo que nos importa es la represión contra los libros, algunos libros prohibidos. No se podía importar ni publicar novelas o libros que puedan crear dudas religiosas. Por eso, en aquella época no existía el género novela o narrativa, desde luego. Solo se hablaba de poesía, de teatro y de diarios, relatos, cartas, crónicas e historias. Entonces, 3 géneros que se estudian aquí en esta época de la literatura de la colonia. Vamos a empezar con la poesía. Hablando de la poesía, la primera figura que llama la atención en aquel entonces es Sor Juana Inés de la Cruz, que es una poeta mexicana, es una de las figuras literarias muy importantes de esta época colonial. Su obra es el resultado de la naciente sociedad colonial de la época. Escribió sainetes, autos, comedias y poemas importantes. Se inspiró mucho en el teatro de Calderón de la Barca. Luego se habla de Alonso de Ercilla y Zúñiga, que era un soldado español, quien se considera como el representante de la poesía renacentista en el Nuevo Mundo, porque escribió La Araucana. ¿Qué es La Araucana? Pues es el primer y único poema épico de la conquista. Luego se habla de Juan del Valle y Caviedes, que es un español nacido en Andalucía, pero que llegó muy joven al Nuevo Mundo, a México, a Lima, y pertenece al Perú del siglo XVII. Y lo llaman el Quevedo limeño porque supo criticar las costumbres de la sociedad del siglo XVII en el Perú. Son las 3 figuras representativas de la poesía en aquel entonces. Luego se habla del teatro. Hemos dicho que el pretexto de los españoles, el pretexto de la presencia de los españoles en el Nuevo Mundo era evangelizar a los indios, y nada mejor que el teatro como género literario para iniciar la gente a entre comillas, la nueva religión o el catolicismo. Por eso, de ahí la presencia de lo que se llama el teatro misionero. Había también el teatro didáctico, que intentaba educar a la gente mediante representaciones, al principio hechas por los eclesiásticos, y luego se va esto a extender a otros indígenas y a veces mestizos. La figura más importante en aquel entonces es Juan Ruiz de Alarcón.
Juan Ruiz de Alarcón es un puro criollo. Nació en México, pero de padres españoles. Todos sabemos que los criollos son estos hispanoamericanos que nacieron en las nuevas tierras, pero sus padres eran puros españoles. Había otra categoría que son los mestizos de padres españoles y uno de los padres es español y el otro es o indio, indígena, o negro, uno de los padres es español, son los mestizos. Juan Ruiz de Alarcón es un puro criollo, nació en México de padres españoles, o sea que no corre en sus venas ni una gota de sangre india. Pero a partir de 1600 ya pasa a vivir a España, desde donde publica la mayor parte de su obra, que se parecía mucho al teatro de Calderón de la Barca. Los diarios, relatos, cartas, crónicas e historias. La primera huella de esta prosa es el diario de Cristóbal Colón. Luego se habla de las cartas de relación de Hernán Cortés. Hernán Cortés se ha hablado de él como conquistador, exaltando sus rasgos de héroe, de su crueldad de déspota, pero en pocas ocasiones se ha estudiado desde el punto de vista de su valor intelectual y se ha destacado por encima de toda su obra se han destacado sus cartas de relación escritas entre 1519 y 1526 y son una especie de crónicas de la conquista. Luego la figura de Bernal Díaz del Castillo, que era un hombre que participó en el descubrimiento y la conquista de México, y su libro Historia verdadera de la conquista de Nueva España suele compararse con los libros de caballería. El padre Bartolomé de las Casas. El padre Bartolomé de las Casas basa toda su obra en las doctrinas teológicas, en nombre de las cuales ataca duramente los métodos de la conquista y la colonización. Luego, Fernández de Oviedo, que escribió un libro sobre historia general y natural de los indios, y en él ofrece una visión muy extensa de la realidad del Nuevo Mundo. Ahora llegamos al Inca Garcilaso de la Vega. Es un puro mestizo. Su padre fue el capitán extremeño Sebastián Garcilaso de la Vega, que es familiar del famoso Garcilaso de la Vega español, pero por su parte materna es de origen aristocrático porque su madre era una princesa inca. Escribió entre sus libros más conocidos los Comentarios Reales y la Historia General del Perú, y los dos libros están consagrados a un único fin: es demostrar la aristocracia y la nobleza de los incas. Luego se habla de estos dos misioneros, José de Acosta y Bernardino de Sahagún, que escribieron libros sobre la historia de aquel entonces. José de Acosta escribió Historia Natural y Sahagún, o Bernardino de Sahagún, escribió un libro titulado Historia General de la Nueva España. Ahora la pregunta que se plantea, después de tener una idea general de la literatura en aquella época, ¿hasta qué punto se puede hablar realmente de una literatura hispanoamericana en aquella época? Para responder a esta pregunta hay dos teorías. Una teoría que sostiene que es una literatura española, ya que la mayoría de los escritores eran españoles, pero hay otra teoría que dice que es una literatura hispanoamericana porque deja huellas de una época muy importante de la historia de la región. Y las dos teorías ya tienen sus fundamentos y apoyos en argumentos sólidos. Bueno, ahora vamos a pasar a otro tema, que es el romanticismo.
Ya en todas partes, en Europa, sabemos que el romanticismo es un movimiento propiamente revolucionario que adoptó ideas políticas, filosóficas, elaboradas en el siglo de las luces, como la libre expresión de la sensibilidad, la afirmación de los derechos del ser humano, y también, más allá de su oposición a lo clásico, el romanticismo se propone revelar la parte más sensible del hombre y que suele ser refrenada por las convenciones estéticas y sociales. Sus características más importantes: el culto al yo, porque el yo es importante para el hombre romántico, el ansia de libertad en todos los dominios, la moral, los sentimientos, etc. Los lemas del romanticismo son la patria, la humanidad y la mujer. Y sus temas generalmente son la intimidad, el descubrimiento del paisaje, los motivos exóticos, la exaltación de lo nacional y popular. Las preocupaciones filosóficas son varias, como la vida, la muerte, la humanidad, etc. Todos sabemos que el romanticismo llegó a España un poco tarde en comparación con los demás países de Europa, debido a la llamada crisis europea del siglo, resultante de la invasión de Napoleón y la consecuente política de Fernando VII después de la vuelta del exilio. Pues llegó también tarde al Nuevo Mundo, con rasgos distintivos y propios de la América hispánica. O sea que el romanticismo es un movimiento heredado de Europa y adaptado a la situación hispanoamericana. Si el romanticismo europeo obedecía a un proceso histórico complejo y amplio, el romanticismo hispanoamericano es una expresión y estilo que respondía a los requerimientos del criollo. Es pues un movimiento que responde perfectamente a las necesidades de la sociedad criolla emergente, de las luchas por la independencia, y todos sabemos que los criollos tenían un papel primordial en el proceso de independencia de todos los países hispanoamericanos. Pero a diferencia del proceso europeo, el romanticismo hispanoamericano no huye hacia el pasado, sino que se preocupa por reflejar un presente muy, muy urgente. Se caracteriza por una individualidad que valora el nacionalismo, se caracteriza también por un redescubrimiento de la naturaleza un poco particular del nuevo continente. Lo pintoresco, lo exótico, junto a lo popular, van a cobrar un valor indiscutible en los escritos románticos. Además, sobresale un notable espíritu reformista con ansia de realidad y de crítica social. Otro factor que considerado decisivo para la formación del pensamiento es la prensa. Y así vamos a ver cómo todos los autores de aquel entonces ya se implican en el dominio de la prensa. Y vamos a empezar con una figura muy importante, la de Joaquín Fernández de Lizardi, el mexicano. Es de nacionalidad mexicana, fue un fundador de una revista muy conocida en México de aquel entonces, El Pensador Mexicano, y es una revista que tuvo una importancia en el proceso de la independencia del país, incluso que fue un activo independentista, partidario del levantamiento de Hidalgo. Como todos sabemos que desde la parroquia de Hidalgo salió el grito de Dolores que dio nacimiento a todo este proceso de la independencia de Nueva España.
Es también el autor de la primera novela hispanoamericana publicada en 1816 y titulada El Periquillo Sarmiento. Y como se recuerdan, antes no existía el género de novela. Entonces, el primer intento de novela lo hizo Joaquín Fernández de Lizardi. Luego se habla de Andrés Bello, que es un escritor y un poeta venezolano, que obtuvo después la nacionalidad chilena, pero es conocido por su gramática de la lengua castellana, muy indispensable hasta hoy en día para el estudio de la lengua castellana. Luego el romanticismo propiamente dicho. No se puede hablar de romanticismo hispanoamericano sin subrayar y fuertemente el Río de la Plata. ¿Por qué Río de la Plata? En aquel entonces se creó lo que se llama la Joven Argentina o Asociación de Mayo. Que es la Joven Argentina, es una especie de club político intelectual al estilo de los europeos, en que se reunían los grandes autores de la época encabezados por el poeta y escritor Esteban Echeverría, que se reunían la Joven Argentina, es una especie de club político intelectual al estilo de los europeos, en que se reunían los grandes autores de la época encabezados por el poeta y escritor Esteban Echeverría, quien fundó esa especie de club. Es autor de el poemario Rimas, de la novela El Matadero, y que es una novela puramente gauchesca. Más tarde vamos a hablar de lo que es el gauchismo, porque casi todos los autores de la región se implicaron en este rasgo muy nacional de la región. Luego se habla de Domingo Sarmiento, el cual desde muy joven se vio inmerso en la vida política de su país, se exilió durante muchos años a Chile. Incluso llegó, ya hemos dicho que la prensa tenía un papel primordial en aquel entonces. Incluso él publicó en el diario chileno El Mercurio durante sus años de exilio. Llegó a ser incluso presidente de la República de Argentina, y cuando se retiró de la vida política ya escribió una especie de estudio biográfico del gaucho Facundo Quiroga, que tituló Facundo o Civilización y Barbarie. Luego José Marmol, que es contemporáneo de Sarmiento. También se habla de Lucio Mansilla, que escribió una novela titulada Una excursión de los indios ranqueles, que son una especie de gauchos también. José Hernández, que es el más representativo del gauchismo, gracias a su obra Martín Fierro, y Jorge Isaac, el autor de la novela más representativa de romanticismo, que es María. Sí, Joaquín Fernández de Lizardi publicó la primera novela hispanoamericana, que se parecía más a una crónica de historia que a una novela. Ahora el género se consolida más con María de Jorge Isaac. Y luego, por fin, hablamos de José Martí, que es poeta y escritor cubano y fundador del Partido Revolucionario Cubano. José Martí pronunció una frase muy famosa, es nuestra América, para referirse a la América hispánica en comparación con la América del Norte, o sea, los Estados Unidos del Norte. Entonces, nuestra América es un grito de aferramiento a lo nacional y es lo puro del romanticismo. Esta frase famosa de José Martí, nuestra América, se convirtió en el eje alrededor al cual giran todos los planteamientos ideológicos, tanto ideológicos como literarios, tanto de esta época y de épocas que van a seguir.
Ahora vamos a volver a lo del gauchismo, porque no se puede entender realmente el romanticismo y sobre todo de la región del Río de la Plata, que era muy representativa de este movimiento, sin volver a lo que se llama el gauchismo. El gaucho es simplemente el habitante de la pampa argentina y uruguaya. El gauchismo pasa a ser después una tendencia literaria y musical relacionada con la vida de los gauchos, que simboliza lo nacional. No olvidemos de que el romanticismo es un elogio a lo nacional. Sí, culto al yo, ansia de libertad y todas estas características que hemos citado al principio, pero lo nacional es muy primordial en la producción literaria romántica. Entonces, el proceso de integración del gaucho en la ideología criolla como elemento unitario y como representante de la nacionalidad se inicia con la obra de Antonio Lucis, Los Tres Gauchos Orientales. Lo siguieron otros como el poeta uruguayo Bartolomé Hidalgo, los argentinos Hilario Ascasubi, Estanislao del Campo y el más famoso de todos, José Hernández. Bueno, queridos estudiantes, aquí vamos a parar este primer video. En el próximo hablaremos del modernismo y del realismo. Os recuerdo que todo esto es un pequeño vistazo, un punto de inicio para el estudio de la literatura hispanoamericana, que es algo muy amplio y muy extenso, porque se relaciona con una serie de países y no solo de una sola región. Estos países los une el idioma español y los une una realidad particular, la realidad de la conquista española y del proceso siguiente de la independencia.